días, soy el profesor Carlos Tapia, pero el curso que vamos a seguir llevando es el curso de historia con el tema rebeliones indígenas en el Perú. Estas rebeliones se dan en el siglo XVII-XVIII. Esta clase va dirigida para los estudiantes de tercero de secundaria del colegio Grupo Omega de Camaná. Esta primera parte es netamente explicativa, no vas a copiar nada en tu cuaderno, vas a escuchar, porque algunas de las preguntas que puedan salir de este tema van a estar a lo mejor en tu cuestionario. Es que presta mucha atención y si decides o no entiendes algo, retrocede y vuelves a escucharlo. Empecemos con la clase de jóvenes estudiantes. Las rebeliones indígenas en el siglo XVII. Definición. Fueron movimientos de insurrección principalmente de campesinos indígenas contra el sistema de explotación y la corrupción de la administración española, o sea, del virreinato. Vamos a hablar de las causas. ¿Cuáles fueron las causas principales? Como habíamos mencionado, era la insurrección, o sea, la abolición, el maltrato hacia el campesinado, hacia el indígena, ¿no? Como alguien decía, para que suceda una revolución o una rebelión va a tener que darse una incomodidad en algo. Por ejemplo, vamos a poner, si yo excedo en algunas cosas, en algunas decisiones, y a ti te va a incomodar como estudiante, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a rebelarte, vas a hacer llegar tu incomodidad a los demás o a las autoridades pertinentes, ¿verdad? ¿Sí? Que no está bien, vas a hacer reclamos. Cuando hay huelgas, son revoluciones momentáneas o rebeliones momentáneas que se dan. Vamos a mencionar, vamos a seguir recordando. Un presidente hizo una marcha a nivel nacional, hubo una pequeña revolución social, ¿no? El pueblo se rebeló ante las autoridades que nos gobernaban en ese entonces. ¿Pero por qué se rebelaron? Porque por abuso de autoridad, malos pagos, un estado o los hospitales malos. Cada órgano, cada institución hace reclamos desde su punto de vista, ¿no? Pero en este caso eran los que hacían la resurrección, la revolución, o querían hacer llegar su incomodidad, eran los indígenas y los campesinos, ¿no? Entonces, una de las causas era justamente eso, justamente estos puntos, ¿no? Pero ¿quiénes más se sumaron a esta revolución? Si los que nos gobernaban eran españoles, los que no estaban en ese grupo, ¿quiénes eran? Los campesinos, los indígenas, los mulatos, de repente, los mestizos. Acuérdense que los mestizos ni eran españoles ni eran indios, ¿no? Y los criollos eran hijos de españoles nacidos en Perú, ¿no? Por ejemplo, San Martín de Porres o Fray Martín de Porres era criollo, era hijo de un español, ¿no? Pero aún así no lo consideraban, o sea, no estaba dentro de la urbe, dentro de la crema innata, como pueden decir, de los españoles, ¿no? Entonces, ¿y quiénes eran? Como les decía, los criollos, los mestizos, los mulatos, los esclavos, descontentos con las reformas borbónicas y del régimen colonial, ¿no? Pero, ¿qué reclamaban? La mita minera, el exceso del trabajo de la mita minera, ¿no? El reparto mercantil, los tributos que se pagaban al rey, los abusos de los corregidores, de sus autoridades de ese entonces. Vamos a hacer hincapié más aún. ¿Por qué se dieron las luchas anticoloniales? En el Perú colonial en el siglo XVII estaba siendo sacudido por una ola de protestas debido a la explotación y maltrato que sufrían los indios. Justamente estamos hablando del maltrato de los indígenas. El visitador José Antonio de Areche, por orden del rey Carlos III, incrementó las alcabalas, los quintos y los tributos indígenas. ¿Qué quiere decir? Que
por orden del rey Carlos III, se incrementaron los impuestos a sus colonias, ¿sí? Y una de las colonias era Perú, ¿no? El virreinato español que manejamos. Vamos a hablar de dos rebeliones específicas. Una es la rebelión de José Santos Atahualpa y la otra rebelión es de Túpac Amaru II. Empezaremos con la revolución o la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esto se da en el año de 1740 y 1752, hasta el año de 1752, o sea, 12 años aproximadamente. ¿Y quién era José Santos Atahualpa? Era un indio de la sierra, educado por jesuitas, que viajó a Europa. Decía ser descendiente del Inca Atahualpa. Levantó a los grupos de la selva. Su fuerte fue justamente la selva central, ¿no? Contra los misioneros franciscanos. Militarmente nunca fue derrotado. Aportemos más aún. José Santos Atahualpa inició su rebelión en 1742. Fue de carácter mesiánica y buscaba expulsar a los españoles para restaurar el reino de los incas. O sea, él no luchaba solamente por el maltrato a la gente indígena, sino él quería o tenía la intención de que los incas volvieran a tomar el poder en el Perú y no fueran los invasores españoles los que dominaran nuestro país. Entonces, acuérdense que los jesuitas empiezan a llevar la palabra de Dios a diferentes urbes, lugares del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hablar de José Santos Atahualpa? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era expulsar, como habíamos hablado, expulsar a los españoles. Algunos dicen que también a los negros, y restaurar el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, que gobernara el imperio inca. Su lucha fue desde la selva central. Habíamos hablado de la selva central, llamada el Gran Pajonal. Enfrentarse a la orden religiosa franciscana con ayuda de los shipibos, canibos y ashanincas, o sea, las tribus netamente de la selva central, ¿no? También vamos a hablar, o podemos agregar, que el área de inicio fue recordando esta gran parte. La rebelión se desarrolló o fue en el Gran Pajonal, en las montañas de Tarma, de Cerro de la Sal y Perené, extendiéndose hasta Jauja y Chanchamayo. Esa fue la zona de lucha, la zona de combate donde se desarrolló esta rebelión de José Santos Atahualpa, que como podemos ver duró aproximadamente 12 años, ¿no? Los rebeldes iniciaron ataques a las guarniciones virreinales, así como a las reducciones, obrajes y misiones franciscanas. O sea, todo lo que tenía que ver con los españoles, ellos los expulsaban, trataban que se vayan. Este movimiento ha quedado en el misterio. Nunca fue derrotado militarmente y se desconoce la forma exacta en que murió José Santos Atahualpa. O sea, no se sabe cómo es que muere José Santos Atahualpa. No hay una evidencia netamente de ello. Y ojo que José Santos Atahualpa, como habíamos mencionado, se declaraba un descendiente de los incas, ¿no? Obviamente José Santos Atahualpa muere en 1752. Pero ¿qué más? Habíamos hablado que José Santos Atahualpa, su revolución, su lucha, fue dirigida contra los españoles y se dirigió contra el marqués Villagarcía, conde de Superunda, ¿no? O del Perú, que tenía los poderes en el Perú también. Participó en la batalla de Quimire, la selva central de influencia hispana y misionera. Es de donde habíamos hablado hace poco de donde se empezó a desarrollar su revolución, ¿no? Entonces,
Hemos hablado de la revolución de José Santos Atahualpa y dijimos que había otra revolución también tan importante como la de él, y esta la conocemos, ¿no? Que es la rebelión o la revolución de Túpac Amaru II. Estuvo esta revolución, también fue llamada rebelión albandina, que estuvo a cargo de quién, de José Santos, de José Gabriel Condorcanqui y Noguera, cacique de varias tierras y descendiente de Túpac Amaru I, cacique, o sea, no era un plebeyo, no era un pobre, era un indio, como dicen, con tierras, con poderes, ¿no? Este fue un movimiento en contra de los altos impuestos que debería pagar los indígenas y los comerciantes. Como en algún momento les mencionaba, les decía, para que tú te rebeles tiene que afectarte algo. Y en ese entonces lo que afectó a este cacique, a este descendiente de incas, fue la parte económica y los impuestos que se les aplicaba a los indígenas y a los comerciantes, ¿no? Entonces se rebeló, ¿no? ¿Y cuáles eran sus causas? Las causas sociales. Vamos a hablar de la causa social. Los indígenas sometidos a la explotación de los españoles, el maltrato de los españoles por parte de los indígenas, el trabajo excesivo, ¿no? Incluso algunos dicen que abusaban de sus derechos. Bueno, eso no lo voy a tocar explícitamente. Y en la parte económica, el aumento del tributo, ¿no? Querían que los esclavos y el pueblo, especialmente los comerciantes y los indígenas, pagaran más impuestos, pagaban tributos a los españoles. ¿Para qué? Obviamente para poder tener una vida holgada, como estaban acostumbrados, para comprar mercadería innecesaria, abandono a la agricultura. Esas causas hizo que Túpac Amaru se sublevara. Y si había unas causas, también hubo unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Una de ellas fue el movimiento. El movimiento siguió en Nueva Granada, La Paz, Tucumán. No obtuvo la independencia, pero sí sí se formó la audiencia en el Cusco. Se disminuyeron los abusos de los españoles. Claro, si vas a reclamar las altas esferas, las altas autoridades, lo que van a hacer es van a detener su excesivo abuso, ¿sí? Van a tratar de negociar. Cuando hay una marcha, lo que hacen es el gobierno decide o pide negociar para aplacar esa marcha o esa rebelión. Los corregidores fueron cambiados por intendentes. Claro, si hay una autoridad que excede en ciertas cosas, en ciertas atribuciones, ¿qué es lo que hacen las autoridades? El virrey en ese entonces lo que hace es cambiar. Hay unas frases de su rebelión, frases de la rebelión de Túpac Amaru. Antes de empezar con las frases, también hubieron consecuencias. También hubo la parte administrativa, ¿sí? No había injusticia. Una audiencia, como habíamos hablado, se creó la audiencia en Cusco. Y en lo político comenzó el sentimiento por la liberación del Perú. Esas fueron las consecuencias positivas, ¿no? El amor más a la patria. Vemos, por ejemplo, todo lo que pasaba en lo social, en lo económico, en lo administrativo y en lo político, ¿no? Y se termina con la lucha. Esta lucha estalló en Tinta el 4 de noviembre de 1780, ¿no? Con la captura del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, ¿no? De ahí viene la declaración de abolición de la mita y las encomiendas, ¿no? La rebelión, el rebelarse. Atacaron a Túpac Amaru II con 17.000 hombres, o sea, lo buscaron. Esta lucha se dio tan sangrienta. El 18 de mayo de 1881 fue ejecutado en la plaza del Cusco para demostrar el poder de los españoles, ¿no?
Se dice que también el 18 de noviembre se llevó a cabo la batalla de Sangarará, que constituyó una victoria para los rebeldes. ¿Sí? Los rebeldes derrotaron a casi todos los caciques de Cusco, pero en abril de 1781, fue capturado ¿quién? Tupac Amaru II. ¿En qué lugar? En Langui, ¿no? Y como habíamos hablado, fue atacado por 17.000 hombres. O sea, lo buscaron. El virrey decidió enviar una cantidad enorme para tratar de avasallar esta lucha, ¿no? Y como habíamos mencionado, que el 18 de mayo de 1781 fue ejecutado en la plaza de Cusco, junto a su esposa. ¿Y quién fue su esposa? En Arequipa tenemos un colegio a nombre de ella, el colegio Micaela Bastidas. Entonces Micaela Bastidas fue su esposa, la heroína, la que le ayudó en esta lucha contra los españoles, contra el virreinato, ¿no? Junto con su esposa y la cacica Tomasa Tito Condemaita, una heroína civil, una heroína indígena que también apoyó esta causa, ¿no? También fue testigo de esto. Vio cómo murieron sus hijos y su esposa. Esto lo hicieron los españoles con la finalidad de que el pueblo no vuelva a sublevarse, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo es que lo torturaron al rebelde indígena, a Tupac Amaru II. Hay una segunda fase antes de entrar con las rebeliones de Tacna y Huánuco. Hay una revolución, hay una fase aymara. Otros líderes como Diego Cristóbal Andrés, Tupac Amaru y los líderes de las regiones vecinas continuaron con su lucha. En este periodo, Diego Cristóbal unió fuerzas con Tupac Katari. Escuchen este nombre, Tupac Katari. Y así la guerra se prolongó hasta el año de 1781. Hasta lo que vendría a ser la fase de 1781. Entonces, ¿qué más podemos hablar? Podemos hablar de lo siguiente. Vendría ya las revoluciones de Tacna y Huánuco. La rebelión de Huánuco fue comandada por la rebelión, y posteriormente viene la rebelión de Crespo y Castillo, el 13 de octubre de 1812, la adhesión de la tribu de Panatagua. Desterraron al padre Marcos Durán en esta rebelión. Viene la rebelión de Tacna, que ya lo conocemos, fue la rebelión de Francisco de Sela. Posteriormente viene también la rebelión de Pallar, Delhi y Pedro de la Barca. Estas se dan una el 20 de julio de 1811 y la otra el 3 de octubre de 1813. Se da la pérdida de la batalla de Huaqui en Bolivia, y la otra fueron desterrados por José Gabriel Moscoso el 31 de octubre en Cámara. Viene la revolución de Cusco, la más poderosa en 1814, estado de la revolución, se da el 3 de agosto de 1814 por José Ángulo y Mateo Pumacahua, las expediciones militares, la primera expedición en Puno, la segunda en Arequipa, la tercera en Huamanga, ¿no? Y ahí un poco más desarrollamos. La primera expedición en Puno fue dirigida por José Pinelo y Alfonso, sometieron en Puno en la batalla de Cachalca el 2 de noviembre de 1814, la segunda expedición en Arequipa, dirigida por Mateo García Pumacahua y Vicente Angulo en la batalla de
La Pacheta. La tercera fue en Huamanga, dirigida por Mariano Angulo, Gabriel Dejar y Manuel Hurtado de Mendoza, la batalla de Huanta. ¿Qué sucedió? ¿Qué conllevó a todo esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas rebeliones? Primero, retardó la independencia. Algunos dicen que retardó, otros dicen que hizo que los indígenas o el pueblo tengan más amor a nuestra tierra y a nuestro pueblo para defender nuestra tierra. Se pacificó parte del sur, claro, se pacificó gran parte del sur del país por las constantes revoluciones. Como les hablé, fortaleció el sentimiento independista. Todo el mundo ya quería que los españoles fueran del país. Mostró la voluntad de los peruanos por liberarse. Muy bien, antes de entrar a la segunda parte vamos a recordar algo más. Recordemos, ¿cuáles fueron las principales rebeliones indígenas? A ver, principalmente fueron dos. La de José Santos Atahualpa, de 1840 a 1852, y la de José Gabriel Condorcanqui. La de Santos Atahualpa se dio en la selva central, Huamanga, ¿no? Con apoyo de los indígenas, de los shipibos, ¿no? Y diferentes tribus selváticas. Y la segunda se da con José Gabriel Condorcanqui, emancipando el sur, ¿no? Las principales causas de las rebeliones indígenas durante el siglo XVII fueron el abuso de los corregidores y el malestar ocasionados por las reformas borbónicas. Eso habíamos hablado. El virreinato soportó más de 100 revueltas diferentes, ¿sí? Diferentes, sustentadas en el mianismo popular que esperaba el retorno del gobierno inca, lo cual ya no se podía dar. ¿Quiénes lideraban estas dos grandes revoluciones? José Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui. Antes, escucha, por ahí puede haber una pregunta. Antes de la revolución de Tupac Amaru, ¿qué otras revoluciones hubieron? ¿Cuáles fueron las más importantes protestas y revoluciones en el virreinato? Acuérdate, fueron la rebelión de Azángaro, en Carabaya, Cotabambas, Castro Virreina. La otra rebelión, la segunda revolución, que también se dio antes de la rebelión o la revolución de Tupac Amaru, fue lo siguiente: la rebelión de Cama Condori y Orco en Huaranga. Y la última, antes de Tupac Amaru, viene la que hemos desarrollado, la de José Santos Atahualpa. ¿Cuáles fueron las causas de los levantamientos indígenas en el Perú? Exceso de trabajo y la falta de descanso que permitía la ley. El abuso, la esclavitud, ¿no? Los abusos clericales, o sea, los abusos por parte de los religiosos contra el pueblo. Los excesos de impuestos que debían pagar. La retención de sus salarios, o sea, no les pagaban. Los maltratos físicos. Claro, no trabajas, te petó golpe. La típica, ¿no? La que sabían hacer en ese entonces. Altos costos a los alimentos, vestuarios dentro de las haciendas, o sea, trabajaban, no les pagaban y encima les cobraban, lo poco que compraban, les cobraban caros. ¿Cuáles fueron las causas de la rebelión de José Santos Atahualpa? Esta rebelión, recordemos, se dio en el año de 1740 o 42. José Santos Atahualpa se hizo proclamar Apu, Inca, aduciendo ser descendiente ¿de quién? De Atahualpa. Confiaba en el apoyo de los indios de todo el territorio peruano. Llegó incluso hasta afirmar que estaba relacionado con los ingleses y que una flota británica apoyaría por mar su revolución. O sea, era una amenaza que les daba, ¿no? Profesor, ¿y habían algún tipo de revoluciones criollas? Sí, hubieron revoluciones criollas en el siglo XIX, durante el gobierno del virrey del Perú. En ese entonces el virrey Fernando Abascal, en 1806
a 1816, estallaron varias revoluciones o rebeliones contra el régimen colonial. Sus líderes fueron criollos independistas que lograron unir a mestizos indígenas cansados de los abusos de las autoridades españolas. Siempre el abuso, ¿no? Y acuérdense que los criollos fue una de las razas que fueron excluidas de los españoles y que se unió a la lucha de José Santos Atahualpa. Profesor, por ahí he leído que era la mita. Muy bien, ¿qué son las mitas? La mita en quechua es mita. Suena parecido, pero su escritura es diferente. Fue un sistema de reciprocidad utilizado en América, específicamente en la región andina, tanto en la época inca como en la anterior a la conquista española de América. La mita proveía al Estado de la energía indispensable para construir y conservar caminos y puentes. Esto también se daba en otras culturas, ¿no? Incluso también ya se hablaba del trueque, que eso se hablaba en las culturas pre-incas, ¿no? Y profesor, ¿dónde fue capturado Túpac Amaru II? Túpac Amaru II fue primero ejecutado a los 43 años de edad en la Plaza Mayor de Cusco, junto a su esposa Micaela Bastidas y otros líderes de la rebelión contra el colonialismo español. ¿Sí? Habíamos hablado de una indígena, ¿no? Y Túpac Amaru II fue obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. Esto con la condición o con el afán que cualquier otro que se rebelara podría pasar lo mismo. ¿En qué lugar nació José Santos Atahualpa? José Santos Atahualpa nació en Cusco en el año de 1710. Estudió en el Colegio de Caciques San Francisco de Cusco, donde fue educado por los jesuitas. Justamente a ellos hace que los expulsan. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué sucedió en el año de 1814 y 1815? Se produce la batalla de Huanta el 30 de septiembre de 1814. Las acciones duraron 3 días, luego de los cuales los patriotas se replegaron, abandonando Huamanga. Se reorganizaron en Andahuaylas y volvieron a enfrentarse a los realistas el 27 de enero de 1815 en la batalla de Matará, donde fueron nuevamente derrotados. ¿Cuándo murió José Santos Atahualpa? Habíamos hablado, ¿sí? Fue encontrado muerto de forma misteriosa en el año de 1755. Ya habíamos hablado de las consecuencias, etc. Vamos a desarrollar las siguientes preguntas. La revolución separatista de Túpac Amaru II fracasa debido a la eficacia estrategia militar aplicada por el mariscal de campo. ¿Cuál fue? La revolución separatista de Túpac Amaru II fracasa, y la respuesta sería la alternativa D. El movimiento anticolonial de José Santos Atahualpa tuvo como teatro de operaciones la región del Gran Pajonal, ¿sí? La selva central, Huamanga. Suceso acaecido durante el virrey Manso de Velasco, en momentos en que se producía la rebelión de José Santos Atahualpa. La respuesta fue, sucedió todo esto en el terremoto que sucumbió Lima y Callao. Fue un terremoto muy devastador que difícilmente se pudieron levantar en ese entonces, ¿no? Célebre caudillo aymara que a la muerte de Túpac Amaru II lideró el movimiento revolucionario en la región del Alto Perú. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Túpac Katari? Él fue el que sucedió, el que siguió en la revolución de Túpac Amaru. El segundo grito de libertad de Tacna
fue pronunciado en 1813 ¿por quién? Con Francisco de Sela. Bueno, jóvenes, esas dos primeras partes son netamente explicativas, no vas a copiar nada en tu cuaderno. La tercera parte sí, esta tercera parte sí la vas a tener que copiar en tu cuaderno. Dice dibujo, pega el mapa donde se desarrolló la rebelión de José Santos Atahualpa, José Santos y de Tupac Amaru. Las dos rebeliones, pues una fue, hemos hablado de la selva central, pero qué partes hemos explicado también. Responde las siguientes preguntas: ¿cuáles son las principales rebeliones indígenas en el siglo XVII? Ya hemos hablado. ¿Quiénes lideraron las dos principales rebeliones indígenas en el siglo XVII? También hemos hablado. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru? Si pones play y retrocedes vas a encontrar la respuesta. Antes de la revolución de Tupac Amaru, ¿qué otras revoluciones importantes hubieron? Dice hubieron, ahí dice hubieron. Ahí, repito, dice importantes. ¿Qué otras revoluciones importantes hubieron? También le hemos hablado. ¿Qué aspectos positivos se puede sacar de las revoluciones de José Santos Atahualpa y de Tupac Amaru? Ahí quiero más que todo tu opinión, lo positivo. Y las 6, ¿cuáles fueron las principales rebeliones indígenas en el Perú? ¿No? Fueron 2, pero posteriormente hemos hablado en algún momento de otras rebeliones, ¿sí? Quiero mínimo 3 o 4 rebeliones adicional de las 2 que hemos especificado. También hemos hablado del tema. En tu cuaderno, en un cuadro escribe aspectos más importantes de la rebelión de José Santos Atahualpa y de Tupac Amaru. En la parte siguiente, en la parte 4, en el siguiente video, es para ampliar tus conocimientos, es voluntario si deseas verlo. Te dejo una dirección para que puedas ver un poquito más de la rebelión, de las revoluciones indígenas en el Perú. Jóvenes del Colegio Mega de tercero y secundaria, espero que les pueda servir este video informativo y amplíen un poco más su conocimiento. Recuerda que las dos primeras partes son explicativas, vas a tener que imprimirlos. Te voy a adjuntar el archivo para que puedas imprimirlo. Recuerda, puedes hacerlo de diferente forma, ¿no? Dos diapositivas cada dos diapositivas, cada diapositiva en una hoja, es criterio tuyo, ¿no? A blanco y negro, a color, decide tú y lo vas a poner en tu folder. Cualquier duda, escríbeme por el chat del sistema del EduSoftNet. Que tengas un buen día.